Saludos, soy el doctor Hernán Vera Rodríguez, catedrático y decano de Administración Pública de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Les doy la bienvenida a esta conferencia del Certificado de Transparencia Pública y Gobernanza. La conferencia versa sobre qué es política pública y cómo se construyen las políticas públicas. Es para nosotros un placer el poder aportar a la formación de los futuros oficiales administrativos y políticos de nuestro país, así como los estudiantes que han tenido a bien acoger esta certificación. Así que vamos a comenzar con el tema de qué son las políticas públicas, que es un tema muy importante en nuestra disciplina de la administración pública y todo lo que es gobierno en nuestro país. Algunos objetivos de nuestra presentación es explicar qué son las políticas públicas, explicar cuál es el proceso o cuáles son los procesos de formulación de políticas públicas y además buscamos exponer algunos modelos sobre cómo se construyen las políticas públicas. Además analizaremos el desarrollo de las políticas públicas y su influencia en lo que es la gobernanza pública en el país. Esta conferencia se encuadra en lo que son los desarrollos recientes en la ciencia de la administración pública y el gobierno. Algunos de estos temas importantes, de los temas grandes de la disciplina, es el tema de la transparencia, que tiene que ver con subtemas como el gobierno abierto, como el derecho a información pública de los ciudadanos, como el tema de datos abiertos. Todo el mundo tiene alguna idea general de qué tratan estos temas y en esta certificación se profundizará mucho más sobre ellos. Bien importante también el tema de la rendición de cuentas, el tema de que las agencias de gobierno, los funcionarios públicos se deben informar los resultados de sus gestiones, los resultados de su acción a la ciudadanía. También es un tema grande de la administración pública en estos días, el tema de la función pública, el tema de la profesionalización de nuestros servidores públicos, así como el tema del combate a la corrupción, que son temas que llenan muchísimos titulares de nuestros periódicos y de los medios de comunicación. La gobernanza y la participación son dos temas fuertes también en esa agenda de lo que es la administración pública y lo que es la gestión pública en América Latina, en Puerto Rico y en el mundo. Así que sobre todo esos últimos dos temas, el tema de la gobernanza y la participación, participación ciudadana, van a ser temas que están bien presentes en estas próximas 3 horas de las cuales le vamos a hablar. Primero, creo que debemos hacer una aclaración pertinente y es que en los medios de comunicación y en distintos lugares se están utilizando como sinónimos el concepto gobierno y el concepto gobernanza. Estos son conceptos cercanos, se implican uno al otro, pero no son sinónimos, no son lo mismo. Así que es importante, sobre todo en aquellas personas que van a formar la opinión pública en el país, pues que conozcan esas diferencias. El gobierno es una parte del Estado. Dice Ralph Miliband, uno de los teóricos del Estado, que el gobierno es la parte activa del Estado, es la parte que habla y actúa por el Estado. Así que sabemos que en una forma republicana de gobierno, como la de Puerto Rico y la de Estados Unidos, pues existe un poder ejecutivo, existe un poder legislativo, existe un poder judicial, a través de los cuales se instrumenta lo que es la soberanía del Estado. Así que hay muchos tipos de gobierno, hay gobiernos totalitarios, dictatoriales, hay gobiernos democráticos, pero entonces la gobernanza es otra cosa, muy cercana al concepto de la democracia. Así que, por ejemplo, el doctor Leonardo Santana Rabel, puertorriqueño, profesor retirado de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, define la gobernanza y nos dice que la gobernanza es un sistema de gobernar en red, mediante el cual una variedad de actores públicos y privados, incluyendo las organizaciones sin fines de lucro, se incorporan y aportan de diversas maneras a las decisiones para adelantar los objetivos de política pública. Fíjese que la gobernanza no es cualquier forma de gobernar, es una forma democrática de gobernar,
es una forma que implica la participación ciudadana e implica esa participación directa de los ciudadanos en los procesos públicos, más allá de lo que es ir a las elecciones cada 4 años. Otro autor, don Luis Aguilar, el doctor Luis Aguilar de México, nos plantea que el enfoque de la gobernanza es un enfoque postgubernamental y que apunta a la necesidad o conveniencia de un nuevo proceso directivo de la sociedad, más que a la reproducción de ese proceso directivo estructurado al cual estamos acostumbrados aún en las democracias. Y señala que la gobernanza es un modelo descentralizado, multipolar, de dirección de la sociedad. Así que es imperdonable, una vez pasen por este certificado, el que confundan los conceptos gobierno y gobernanza. Gobernanza es un concepto que implica esa participación de muchos sectores de la sociedad, de esos múltiples polos de la sociedad. ¿Por qué? Porque hoy día en nuestras sociedades las capacidades están distribuidas de una forma, vamos a decir, normal. Las personas han estudiado mucho, hay muchas personas muy educadas, las personas tienen acceso a la información a través de las redes, a través del acceso a la internet, las personas leen, se educan y quieren participar y están dispuestas a participar y tienen, supone el modelo de la gobernanza, pues tienen ese deseo de participar en la solución de los problemas que ocurren de normal en la sociedad. Ahora bien, ¿qué es política pública? Pues una definición muy general que casi siempre usamos es la definición del politólogo norteamericano Thomas Dye. Y Thomas Dye nos decía en la década de los 70 que política pública es todo aquello que el gobierno decide hacer o no hacer. Así que el gobierno, de cierta forma, hace política pública cuando resuelve o intenta resolver o mejorar los problemas de la sociedad. Así pues, el gobierno puede decidir, vamos a hacer un plan de combate a la pobreza, como fue, por ejemplo, Operación Manos a la Obra, como fue el nuevo trato del presidente Roosevelt. El gobierno puede decir, vamos a mejorar las vías de comunicación y de transportación en el país. Y puede entonces hacer autopistas, carreteras, rieles para trenes, aeropuertos. Así que a veces el gobierno decide hacer y hay una intervención gubernamental. Eso pensando en el gobierno no en la forma de la gobernanza, sino pensando en la forma más tradicional de lo que es gobierno, con una visión de arriba hacia abajo, ¿verdad? Donde los ciudadanos no participan mucho. Pero el gobierno a veces también decide no hacer. Hay áreas del quehacer diario de los ciudadanos que el gobierno por inacción decide no hacer. Y no hacer en política pública es tomar una decisión, así que el no hacer es hacer. Aunque sé que pudiera resultar contradictorio eso. Otras definiciones de lo que son política pública ya con más sustancia, tenemos a Cochran y Malone, que en el 2014 definen a política pública como una serie de decisiones y acciones gubernamentales encaminadas a enfrentar, mejorar o a resolver algún problema en un ámbito social o en algún ámbito en general. Esos mismos autores nos dicen que la política pública es el corazón y la identidad de los gobiernos en cualquier parte del mundo. Ya más allá de si hablamos de un gobierno totalitario, un gobierno democrático, el tipo de gobierno que sea, la política pública es el corazón de la acción de lo que hace el gobierno. Y ahorita veremos distintas áreas de esas políticas públicas. Le añado yo y traduzco un poco lo que dicen Cochran y Malone, de que la política pública en las democracias es el corazón y es el alma de las democracias. Satriano define en el 2006 política pública como un proceso, y eso lo vamos a repetir y vamos a elaborarlo un poquito más adelante. La política pública es un proceso mediante el cual el Estado diseña y ejecuta un plan dirigido a un sector. Y fíjense que destaco la palabra mayoritario de la población. No lo destaco porque sea correcto, sino porque es paradójico. Esa política, ese plan puede involucrar tanto acciones como omisiones respecto a asuntos de interés para determinados actores o sectores de la sociedad. Es decir,
que cuando se genera una política pública, en ocasiones algunos sectores ganan y algunos sectores pierden. Es raro que se tome una decisión de política pública que tenga contento a todas las personas. Así que, cogiendo ejemplos muy cercanos, pues tenemos en Puerto Rico una política pública que buscaba o busca proteger el ambiente. Entonces, se decide por legislación que no se van a utilizar bolsas plásticas para que se le acomode, se le sirva a la compra que hacen los ciudadanos. Pues ciertamente eso ha tenido un costo para los ciudadanos. Gana por un lado el ambiente y gana la calidad de vida en la sociedad, aunque esta medida hay que decir que no ha estado libre de contradicciones. Pero pierde entonces también el ciudadano en el ámbito económico porque tiene que incurrir en un gasto que ocasionalmente, que acostumbradamente no incurría. Así que política pública tiende a hacer ese balance de que algún sector pierde, algún sector gana, un sector se beneficia, otro sector paga. Es raro que el juego sea ganado por completo por toda la sociedad. Política pública se ha entendido y se entiende como distintas cosas en distintos momentos para distinta gente. Así que la política pública la podemos definir quizás más popularmente o entenderla como un plan de acción. Un plan de acción que se intenta poner en vigor en un área social, en un área económica. Ahorita daremos ejemplos. Elaboraremos bastante el tema de que la política pública se puede entender como un proceso. Esos conceptos no son excluyentes. La política pública es un proceso que genera en ocasiones un plan de acción para intervenir, para solucionar un problema que aqueja a una sociedad en particular. Y por un tiempo también, en algunos momentos, se puede decir que la política pública se entiende como el resultado de ese plan de acción, como el resultado de ese proceso. Así que paradójicamente, política o política pública, policy en inglés, se entiende como esas tres cosas: un plan de acción que se intenta poner en lugar por el gobierno y por otros actores para solucionar o mejorar un problema social. Se entiende también como un proceso muy estructurado que hay que seguir para resolver o mejorar esos problemas. Pero también se puede entender la política pública como un resultado. Es interesante que como plan de acción, la política o ciertas políticas tienden a definir la gestión de un gobernante, la gestión de un gobernador, la gestión de un presidente. Así que, por ejemplo, cuando uno habla de Franklin Delano Roosevelt, pues uno relaciona ese nombre con una serie de políticas públicas que se encuadran bajo lo que le llamaban el programa del Nuevo Trato, un programa de combate a la pobreza en Estados Unidos en la década de los 1930, que dio por lugar el desarrollo de lo que se llama la Federal Emergency Relief Administration y muchos programas que surgen de ella. Una serie también de programas, sobre todo en el área económica y de política, en área económica y social, pues la tenemos en Operación Manos a la Obra de don Luis Muñoz Marín. Así que fíjense cómo una política pública, un conjunto de políticas públicas definen la obra de un gobernante, de un presidente, aún más allá de su tiempo en este espacio terrenal. El programa o la política de las comunidades especiales de la gobernadora Sila Calderón, las escuelas de la comunidad del doctor Pedro Rosselló, la llave para tu negocio del licenciado Aníbal Acevedo Vila. Fíjense cómo vinculamos política pública con gobernantes o con figuras políticas. Fíjense cuán importante es la marca de una política pública o de un conjunto de políticas públicas en la vida de los ciudadanos. Cuando hablamos de política pública, también en el ámbito académico tenemos que establecer a qué nos referimos. Política pública, acá en el lado derecho, es un campo de acción, es un campo de intervención gubernamental. Esa política pública es tan vieja como el gobierno mismo, como los estados,
pero ha cambiado con las democracias porque conlleva la intervención de muchos sectores, no solo de los sectores o bloques en el poder de un país. Y hay que decir que las políticas públicas con el Estado benefactor a partir de los 1930 pues cobran gran velocidad porque el Estado empieza a intervenir en unas áreas que históricamente no lo hacía. Políticas públicas también, o política pública, es un área de producción académica. A partir del 1951, los autores Lasswell y Kaplan definen, ¿verdad?, lo que eran los policy studies, que son el germen, el origen de lo que son hoy día las políticas públicas. Así que tenemos, sobre todo en Norteamérica, programas de bachillerato, programas de maestría y programas de doctorado en políticas públicas. ¿Qué se enseña allí? Pues se enseña política comercial, política migratoria, política energética y distintos tipos de políticas públicas. Y el énfasis, entonces, es un énfasis en el análisis de esas políticas. Interesantemente, pues cuando se estudia política pública, pues eso implica otras disciplinas académicas. Implica la economía, implica las ciencias decisionales, implica la ciencia política, implica la sociología. Así que se ve desde distintas perspectivas el cómo se pueden lograr esas eficiencias en la mejora de la calidad de la vida de los ciudadanos a través de la intervención del Estado. Como campo disciplinar, ¿verdad?, como disciplina académica, es interesante que en Iberoamérica, es decir, en los países hispanoparlantes, en América Latina y Europa, pues llega un poco más tarde ese desarrollo de la política pública con una gran fuerza a partir de los 1990. Hablábamos de distintas, fíjense que cuando hablábamos de políticas públicas hablamos de distintas áreas de intervención gubernamental. Así que tenemos políticas públicas en casi cualquier área que el gobierno tenga algún ámbito de intervención. Así pues, es muy importante la política económica, cómo el Estado va a ayudar a repartir recursos escasos de un país entre todos los ciudadanos. ¿Cómo va a ser ese juego de la economía? ¿Vamos a regular la economía? ¿Vamos a desregular la economía? ¿Cómo vamos a facilitar el que prosperen y surjan los negocios? ¿O cómo no vamos a hacer eso? ¿Vamos a intervenir o no vamos a intervenir? Esas son decisiones que se toman en áreas de política económica. La política educativa, ¿cómo vamos a formar nuestros jóvenes, nuestra niñez? ¿Qué le vamos a enseñar? ¿Qué valores le vamos a promover? Pues todo eso es parte. ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Cómo se regula la profesión de maestro, la profesión de profesor? ¿Cómo el Estado va a subvencionar o a no subvencionar el quehacer educativo? Pues todas esas son áreas que caen bajo la política educativa. La política de derechos civiles o de derechos humanos, cómo el gobierno tiene que tener un juego igual, un trato igual para todos los ciudadanos, y cómo hago que los negocios y los demás ciudadanos pues tengan un respeto por los demás ciudadanos. Es importante el tema de los derechos civiles, que son protecciones que tienen los ciudadanos frente a ese poder inmenso que tiene el Estado. El tema también de la política social, cuando hablamos de políticas sociales, hablamos de distintas áreas de intervención del Estado para mejorar la calidad de vida de aquellos ciudadanos que salieron más desventajados en el proceso económico. Así que planes para combatir la pobreza, planes para mejorar la vivienda de esas personas que tienen necesidad de vivienda, cómo mejorar la calidad de vida de los niños para que los niños no vivan en pobreza, que es un tema de gran importancia para Puerto Rico. Y ahí les recomiendo en pucpr.edu publicaciones. Hay una serie de libros producidos por nuestra unidad académica, el Colegio de Estudios Graduados, y hay un libro sobre la pobreza en Puerto Rico del 2013 que les recomiendo altamente. También hay un libro relacionado a los adultos mayores en Puerto Rico, la situación de los adultos mayores, donde también se habla de los niveles de pobreza de los adultos mayores.
Una de las áreas de mayor preocupación para un Estado es la salud de sus ciudadanos, así que ahí hay un área también de intervención gubernamental, un área de política de salud. Así que cómo el Estado va a tratar de prevenir la enfermedad, cómo el Estado va a atender la enfermedad, cómo el Estado va a subvencionar o a facilitar el que haya hospitales públicos o el que existan facilidades de cuidado privado. En Puerto Rico hay temas grandes que atender, como el cuidado, digamos, de las personas que sufren trauma. La situación del centro médico es una situación acuciante que busca o necesita una gran intervención del Estado. ¿Cómo vamos a regular la profesión de la medicina y de las ciencias aliadas de la salud? La enfermería, el cuidado cardiovascular, la tecnología médica, pues todos esos son temas que caen de alguna forma relacionados a esa política salubrista, esa política de salud. La política comercial tiene que ver con las relaciones que tiene un Estado para con otro en relación del comercio. ¿Con quién vamos a comerciar? ¿Con quién no vamos a comerciar? Entiéndase el Estado. ¿En qué condiciones vamos a comerciar? ¿Qué productos pueden entrar a este Estado? ¿Qué productos pueden salir del Estado? ¿A quién le vamos a dar el estatus de nación o Estado más favorecido? Así que, por ejemplo, en Estados Unidos existe ese concepto de nación más favorecida, en el cual, pues, se llega a unos acuerdos comerciales donde el intercambio de bienes y servicios entre los países puede, por tratado, hacerse de una forma más favorable. La ausencia de eso, pues, son restricciones de que este tipo de producto no puede entrar a este estado por tal o cual razón, o pueden imponerse unas cuotas de qué productos pueden entrar, en qué cantidades y cuándo pueden ocurrir. Un tema también, otra área de política pública es la política migratoria. El movimiento, cuán libre o cuán restringido va a ser el movimiento de personas de un estado a otra, de una nacionalidad a otra. ¿Quién puede entrar? ¿Qué cualificaciones tiene que tener? ¿Quién no puede pasar? ¿En qué condiciones se da esa migración? Esto es un tema muy álgido hoy día cuando hablamos de la situación en la frontera con México, entre Estados Unidos y México, ¿verdad? Y toda la situación de deportaciones y de discrimen que existe en esa política migratoria. Hay que reconocer que la política migratoria en casi todos los estados es una política de discrimen, ¿no? En el sentido de que no todas las personas pueden emigrar o inmigrar de forma voluntaria a donde quieran y cuando quieran. Así que todos los estados regulan, pero de una forma más o menos lógica, esa migración. La política contributiva, también conocida como política impositiva. ¿A qué le vamos a imponer impuestos? ¿Cómo vamos a lograr el que las personas a través de los impuestos apoyen la labor del Estado, apoyen todas esas demás políticas? ¿Quién va a pagar cuánto? ¿Verdad? ¿Qué exenciones contributivas va a haber? ¿Qué áreas de la sociedad yo puedo ir modelando? ¿Qué comportamientos yo puedo ir modelando? Ya sea reduciendo los impuestos de ciertos productos o subiendo los impuestos de ciertos productos. Les pongo ejemplos. El gobierno o los gobiernos no quieren que nosotros fumemos y no quieren que consumamos bebidas alcohólicas. ¿Cómo lo sabemos? Por la cantidad de impuestos que tienen esos productos en particular. Y entonces, en aquellos, cuando quiere el gobierno que se aumente la velocidad del consumo de algunos productos, pues puede disminuir los arbitrios, los impuestos y eso lograr el que los ciudadanos aumenten la oferta, la demanda, perdón, de esos productos. Política agrícola, qué productos se van a sembrar en el país, en qué condiciones, qué subsidios le damos a los agricultores, cómo podemos permitirle usar ciertas tierras para usos agrícolas. De nuevo, el tema sería la subvención y el apoyo o la falta de apoyo del Estado
a la producción de ciertos productos agrícolas. La política energética de tanta importancia en el país, cómo vamos a producir la energía, quién va a producir la energía, mantenemos la energía, la producción y distribución de energía en el sector público, la pasamos al sector privado, pasamos una parte y el Estado se queda en otra, vamos a utilizar energía renovable, energía no renovable, qué tipo de energía renovable vamos a utilizar, y entonces todo ese juego de variables entran en lo que sería la política energética, la política del cuidado del ambiente, las leyes de calidad de aire, las leyes de calidad de agua, las leyes de protección de uso de terreno. Así que todas son áreas relacionadas a la protección del medio ambiente, cosa que se nos hace de vital importancia a todos los ciudadanos del país y a todos los ciudadanos del mundo. Es un gran reto el tema de la política medioambiental. Y solo por mencionarles otra área de muchísimas áreas de política pública, pues el tema de la política de transportación. Cómo el Estado subvenciona la transportación masiva, la construcción de redes viales, de carreteras, de autopistas, de puertos, de aeropuertos, la regulación de cómo discurrimos por esas vías. Eso es un área de gran inversión del Estado, es un área que tiene repercusiones en otras áreas como son el comercio, como son el turismo, y son áreas que surgen de esa política que le llamamos política de transportación. Así que en esta parte solamente he querido exponerles algunas áreas de intervención del Estado a través de las políticas públicas, pero es interminable casi la lista de áreas de política pública. Y fíjense que a veces una sola agencia gubernamental puede tener injerencia en varias áreas de política pública, no solo en una. Y fíjense también cómo las políticas públicas se imbrincan y se relacionan unas con otras. Así que la política agrícola puede tener influencia en lo que se relaciona con la política de transportación y se relaciona con la política comercial y se relaciona con se vincula con las relaciones que tiene un Estado con otro. Así que se dan toda esa serie de puntos muy importantes. Todas estas políticas públicas nosotros las podemos encuadrar en lo que le llamamos los tipos de política pública. Así que hay distintos tipos de política pública. Así que empezamos acá con las políticas regulatorias. Las políticas regulatorias. Es bien paradójico porque los ciudadanos, por un lado, pedimos libertad de acción. Eso es común en las democracias. Nosotros queremos libertad de acción. Pero por otro lado, en ocasiones, para que nos dé certidumbre, tener certeza de ciertas cosas, le pedimos al Estado que regule algunas áreas. Así que, por ejemplo, figúrese la primera vez que una persona iba a montarse en un tren. Antes de que existieran los trenes, pues había tratados pseudocientíficos o quizás científicos que hablaban de que el ser humano, el cuerpo humano no estaba capacitado para aguantar velocidades tan vertiginosas como las 30 millas por hora. Así que fíjense en ese mundo donde lo más rápido que uno podía ir, pues era ir en un caballo posiblemente. Entonces, ¿quién me certificaba mi integridad ante esa situación donde tenemos un nuevo medio de transportación que es más rápido que un caballo? ¿Qué efectos podría tener eso en mi persona? Por otro lado, antes de que existieran las neveras y los congeladores, pues, ¿cómo se afectaba mi salud si nosotros tomábamos una pieza de carne o de pescado, la congelábamos y la descongelábamos un mes después y la consumíamos? ¿Era segura esa práctica? ¿Me muero? ¿Me enfermo? Pues ahí tiene que haber una intervención del Estado para que explore esa situación, examine esa situación y diga que esta situación es segura. Fíjense que en algunas ocasiones los ciudadanos
o los grupos de interés le hemos pedido al gobierno que intervenga en unas áreas, que las regule y que certifique de alguna forma que esa práctica o ese servicio es seguro. Así que a través de la política regulatoria, el Estado pues, verifica el que un bien o un servicio que se ofrezca es apto para la vida humana. De igual forma también, a través de esas políticas regulatorias, el Estado crea profesiones. Así que en el pasado, pues en Puerto Rico hemos visto cómo, y en Estados Unidos, cómo grupos de interés han ido al Estado con proyectos de ley o borradores de proyectos de ley para que se creen profesiones, para que se regule, para que se ordene una profesión. Recordamos el caso de los corredores de bienes raíces en Puerto Rico, los realtors. Recordamos el caso de los naturópatas en Puerto Rico. Así que cuando recordamos los cambios en la profesión de psicología en Puerto Rico, así que han cambiado los requisitos de esas profesiones o se ha cerrado, vamos a decir, esa profesión y se han añadido una serie de requisitos y de procesos que hay que seguir para certificar que el profesional que se dedica a esa área del quehacer humano, de la ciencia y de los servicios, pues haya una certificación de calidad. Y eso en muchas ocasiones se logra con las políticas regulatorias. Hay un continuo de esas políticas regulatorias, ¿verdad?, donde a veces el Estado regula, es decir, va de la regulación, ese continuo, a la desregulación. Así que por un lado, pues en algunas ocasiones el Estado regula, pero a veces esa regulación es tan fuerte y tan perniciosa que el Estado, luego la ciudadanía o los grupos de interés le piden al gobierno que desregule esa área porque pues a veces aumenta los costos de tanta regulación que hay que cubrir. Otro tipo de políticas, así que tenemos esas políticas regulatorias a través de las cuales el Estado regula alguna práctica, que van desde la tenencia de armas de fuego, el dedicarte a una profesión, el poder establecer un negocio, la creación o desregulación de profesiones. En Puerto Rico ahora está el tema de los colegios profesionales. En alguna ocasión unos grupos pidieron que se regulara y se crearan los colegios profesionales. Hoy día estamos en el área, parece que estamos en el otro lado del continuo donde buscamos la desregulación de esas áreas. Otro tipo de políticas, dejando ya de lado las regulatorias, son las políticas distributivas, que son sencillas. El Estado distribuye cuando ofrece un bien u ofrece un servicio. En los cursos de administración pública muchos de estos servicios le dicen generalmente consumidos o públicamente consumidos. El Estado ofrece estos servicios, nosotros los podemos usar o no. Educación pública gratuita, redes de comunicación, carreteras y demás redes de comunicación, salud. El tener unos hospitales de salud y otros. O sea, cuando el Estado provee un bien o provee un servicio, pues está haciendo está utilizando este tipo de política distributiva. Muy parecido a ello es la política redistributiva, que generalmente se logra a través de la política tributaria o se logra a través ¿verdad? de la imposición de impuestos, arbitrios, etcétera. Así que el Estado obtiene de unos grupos sociales, generalmente de un estatus social pues, o de un nivel económico más elevado, a través de contribuciones, arbitrios, etcétera, pues obtiene unos recursos para poder dar unos beneficios en términos de bienes y servicios a otros tipos de ciudadanos que quizás han sido más desventajados en la distribución de las riquezas en el país. Así que cuando hablamos de políticas redistributivas, realmente estamos hablando de la intervención del Estado para redistribuir las riquezas que existen en el país. Hay un conjunto de políticas que en las democracias son pocas, pero son las políticas extractivas
donde básicamente el Estado toma de algún grupo social o de algunos actores en la sociedad, toma algunos bienes o toma algo de este grupo. Así que nos suena, ¿verdad?, cuando el Estado toma para uso público o nacionaliza algún bien, pues eso es un ejemplo clarísimo de lo que es una política extractiva, ¿verdad? El Estado, en aras de perseguir la seguridad nacional o de lograr una mayor riqueza para el país, pues toma para sí unas tierras, unos edificios, unos bienes que tengan las personas, y eso le llamamos las políticas extractivas. Existen otro tipo de políticas que son simbólicas. El Estado, pues, además de hacer, tiene que parecer que está haciendo. Y entonces ahí hay una serie de políticas de carácter simbólico. Así que, por ejemplo, a veces el presidente de un país se para frente a las cámaras de televisión en momentos de gran necesidad social, de gran preocupación de los ciudadanos, y transmite el que las cosas van a estar bien, el que todo va a salir bien, el que pues, va a llegar la normalidad al país. Y esos son ejemplos de lo que son este aspecto simbólico de las políticas públicas. Con esto entramos entonces a discutir. Le dije que la política pública era un plan de acción, dijimos que la política pública podía ser un resultado, pero también dijimos que la política pública podía ser un proceso. Así que en casi todos los cursos de políticas públicas que se ofrecen en casi todas las universidades del mundo, pues se ofrece alguna versión de esto que en algunos lugares le llamamos el proceso de política pública, y que en otras universidades le pueden llamar el ciclo de las políticas públicas, pero que casi está compuesto de las mismas etapas. Tengo que reconocer que depende del libro que uno busque o la fuente que uno consulte, pues puede haber más o menos etapas, porque a veces se fusionan etapas en menos cantidades, ¿verdad? Así que esto puede tener en algunos libros 2 etapas, 10 etapas, 8 etapas, 6 etapas, pero todas miran hacia lo mismo. Así que acá empezamos desde abajo, la número 1, que es la identificación del problema o la situación. Es decir, los estados tienden a ser reactivos. Los estados, y fíjense que estamos tratando de formar tomadores de decisiones en el ámbito público de Puerto Rico con responsabilidad, transparencia y con un concepto de gobernanza. Así que los estados han tendido a ser reactivos, los estados no andan, ¿verdad?, buscando dónde están los problemas de los ciudadanos para resolverlo. Así que tiene que haber un llamado de la ciudadanía o de unos sectores de la ciudadanía para decirle al Estado, al gobierno, aquí tenemos un problema. Y este problema tiene que ser un problema social, tiene que ser un problema que aqueje a un grupo significativo de personas en la sociedad. Me disculpa, es raro que el Estado intervenga a solucionarle un problema a un ciudadano en particular. Así que eso le llamamos la identificación del problema o situación. El ciudadano, para dar a conocer este problema que le aqueja a su comunidad o que le aqueja a la sociedad, tiene que ser muy efectivo y tiene que tratar de sumar otras personas, otros grupos, otras organizaciones a esa causa, que es la causa de buscar la mejora de la calidad de vida en una situación. Ahorita entraremos a hablar de los actores del proceso de política pública, y aquí en esa identificación del problema o la situación, los medios de comunicación resultan ser de gran efectividad. Así que los ciudadanos, primero a través de las redes sociales, tienden a crear, ¿verdad?, esta imagen de que, y a dar a conocer estas necesidades, pero cuando esas necesidades son acogidas por otros actores del proceso de política pública, como son los medios de comunicación, pues esas necesidades tienden a llegar de forma más directa, más asertiva a los formuladores de políticas públicas.
La segunda etapa es la agregación de los intereses y la organización. Hablamos de esta persona que le afecta este problema, llámese la contaminación, llámese el desempleo, la falta de industrialización, el decaimiento de la ciudad donde vive. Y esta persona tiene esta preocupación. Esta persona va a ser efectiva en sus reclamos, en tratar de buscarle solución a esos problemas, en la medida en que logre agregar a su petición al Estado otros grupos, otras personas. Así que el juego, si quieren, de la política pública es un juego de masas. Hay otros actores que veremos más adelante en el proceso de política pública que no necesitan agregar demasiadas personas a la causa, pero el proceso en la gobernanza de formulación de políticas públicas se le tiende el Estado tiende a prestarle atención mayormente a aquellos problemas o situaciones que aquejan a unos amplios sectores de la sociedad. Así que hay que demostrarle al Estado, porque el Estado tiende a ser reactivo, tiende a ser pasivo, no proactivo en la búsqueda de soluciones. Pues hay que demostrarle al Estado que tal problema o cual problema afecta a unos amplios sectores de la sociedad. Así que eso es lo que le llamamos la agregación de intereses y la organización. ¿Verdad? La organización es el producto de esa agregación de intereses. ¿Quién se suma y qué formalidad o informalidad van a tener esos grupos y esas organizaciones que van a plantearle continuamente a los cuerpos directivos del gobierno la necesidad de solucionar esos problemas? Pero estos grupos o estos sectores de la sociedad no solo hoy día se conforman con plantear el problema, sino que muchos de estos grupos son bien activos. Acuérdense que empezamos diciendo que la ciudadanía hoy día es una ciudadanía muy educada, con mucho acceso a la información y muy conectada a través de las redes, a veces con expertos en distintas áreas. Así que estos grupos pueden producir posibilidades de solución o de mejora para esos problemas que le están trayendo al gobierno. Así que, claro, distintos grupos perciben los problemas o las situaciones sociales de distintas formas y pudieran tener distintas soluciones emergentes o posibles para un mismo problema. Así que tenemos a veces distintos sectores sociales a los cuales le aqueja el mismo problema, pero que le plantean al gobierno, al poder legislativo, al poder ejecutivo, le plantean distintas posibilidades de solución que a veces chocan y a veces se cancelan unas con otras. Así que toda esa playa de todo ese grupo, toda esa variedad de soluciones, de alternativas, de proyectos que distintos grupos sociales le plantean a los gobernantes, pues son evaluadas y algunas de ellas son incorporadas en lo que le llamamos la agenda política. Entonces los distintos grupos, si yo dirijo un grupo o yo pertenezco a un grupo social que quiere mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, mejorar la salud de los ciudadanos y tengo algún plan para solucionarlo, pues trato de articularlo, de organizarlo, de llevarlo lo más pulidamente posible a los miembros del Poder Legislativo, a los miembros del Poder Ejecutivo. Y tratamos de llevar, de sumar intereses, de demostrar que tenemos gran cantidad de gente que nos apoya, expertos, medios de comunicación, ciudadanos comunes, y tratar entonces de que el Poder Legislativo incluya, ¿verdad?, o acoja esta propuesta que hacemos y la asuma dentro de su agenda política. Así que el poder gubernamental, una vez identificado el problema, se le presentan muchas posibilidades de solución a esos problemas y ahí es que se da el proceso ya legislativo, ¿verdad?, donde se formulan
las políticas públicas. Así que está ese proceso entonces de formulación de políticas públicas donde el Estado acoge una de esas alternativas que se le ha presentado para la solución de un problema. Y a veces hemos dicho que es la ciudadanía la que le presenta los problemas al Estado. Puede ser un jefe de agencia, pueden ser unos empleados gubernamentales los que planteen cuál es el problema y los cuales también ofrezcan unas posibilidades de solución. Así que una vez el Estado acoge una de esas alternativas, uno de esos proyectos, y lo convierte en un proyecto de ley, lo convierte en una agencia o un programa, pues decimos que la política pública ha estado formulada. De hecho, de ahí pasamos a la otra etapa, que es la etapa de implantación o implementación de políticas públicas, que no elaboraremos demasiado porque va a ser el contenido de otra charla, otra de estas conferencias. Pero cuando implantamos una política pública, pues generalmente se crea una agencia o programa, se establece unos recursos humanos que van capacitados, que van a lidiar con distintas áreas administrativas de la gestión de ese problema, y se establece pues una agencia, unas oficinas, un personal, un presupuesto. Y esa es la etapa de unos planes, y esa es la etapa de implementación de políticas públicas. Otra parte del proceso, pues uno quisiera pensar que esas políticas van a ser evaluadas, esos planes, esas posibles soluciones de mejora o de solución a los problemas que aquejan a los ciudadanos en el país, pues eran unas hipótesis para solucionar los problemas, pero pudieran resolverlos, pudieran empeorarlos, pudieran dejarlos igual. Entonces hay que evaluar las políticas cada cierto tiempo, y es un área de gran debilidad en las políticas públicas en el país, es una gran debilidad en la gestión pública, la falta de una evaluación adecuada y continua de esos planes gubernamentales. Así que uno, como profesor de administración pública y como ciudadano, pues le gustaría ver unos procesos en los cuales, en las leyes habilitadoras, las leyes que crean las agencias de gobierno o los programas, pues se incluyan unos procesos evaluativos, sobre todo por entes externos, por evaluadores externos, que determinen si la política está ayudando a solucionar los problemas sociales o económicos, en problemas en general del país, si necesitan mejorarse, dirigir su curso, reencauzarse, o si, por otro lado, pues el último renglón de las políticas públicas es la terminación de las políticas. ¿Por qué termina una política pública? Pues si lo miramos positivamente, fuimos efectivos y el gobierno intervino con un plan para la mejora o solución de un problema social y el problema se solucionó. Si el problema se solucionó, pues la agencia ya no tiene que estar allí, el personal puede ser reubicado en otro lado y no hay que gastar ese presupuesto en eso. ¿Verdad? Así que esa sería la etapa de terminación de las agencias o de las políticas. ¿Por qué? Pues porque ya el problema se solucionó o porque la agencia fue ineficaz o ineficiente en la solución del problema. Y si no lo mejoró, pues hay que buscar de aquellos planes que se nos presentaron y no decidimos no usarlos, pues si alguno de esos planes funciona o si hay otro curso de acción posible con respecto a ello. Ahora vamos a pasar a la etapa de los modelos de política pública, unos modelos de formulación de políticas públicas. Un modelo es una abstracción o una representación de la realidad que refleja el comportamiento de un fenómeno o proceso. Así que, ¿verdad? Cuando hablemos de modelo, vamos a teorizar sobre lo que son las políticas públicas, y de esa teorización, pues uno lo puede aplicar a la realidad. Eso es un ejercicio que hacen mis estudiantes en el programa de maestría en Administración Pública de la Pontificia Universidad Católica, el crear un modelo para la solución de un problema. El primer modelo que se presenta es un modelo, lo hemos ajustado, esto es de un libro de Health, sobre cómo funciona el gobierno federal o cómo se formulan las políticas públicas en el gobierno federal. Y entonces hemos hecho una adaptación de ese modelo muy conocido en el mundo,
se le llama a veces el modelo de los actores de la política pública, y es un modelo que ha sido acogido por los académicos y por casi todas las universidades del mundo. Así que tenemos primero un asunto o problema. Fíjense que ahorita hablamos de la formulación del problema. ¿Cuál es el problema que aqueja a la sociedad? El problema puede ser el desempleo, el problema puede ser la criminalidad, el problema puede ser la inecuacidad del sistema educativo, el problema puede ser la drogadicción. Así que tenemos un asunto o problema que aqueja a la sociedad. ¿Y qué tenemos? Tenemos una serie de entidades, de organizaciones o de grupos sociales que nosotros le llamamos actores, haciendo quizás una referencia a lo que es el teatro, ¿verdad? Así que de acuerdo a la obra de teatro que vayamos a poner en cartelera, pues son los actores que vamos a necesitar y cuál va a ser el papel que le vamos a dar a cada uno. Así que cuáles son los actores principales en el proceso de política pública, pues tenemos, acuérdense que es un modelo que explica originalmente lo que es el sistema federal. Tenemos la línea presidencial, de la cual hablaremos ahorita. Tenemos muy cerca ahí al poder ejecutivo. Tenemos el poder judicial. Tenemos los llamados think tanks. Tenemos los partidos políticos. Tenemos los empleados de carrera. Tenemos los medios de comunicación y los grupos de presión. Así que esos son los actores principales del proceso de política pública, pero no todos esos actores están presentes en todos los procesos de política pública, porque no todos los problemas requieren el que haya intervención de todos esos actores. Así que uno de los trabajos que generalmente hacen mis estudiantes en sus cursos de maestría es tratar de explicar una política pública, cuáles fueron los actores que intervinieron, cuál fue la participación que tuvieron esos actores, qué dijeron, si estuvieron a favor, si estuvieron en contra, qué métodos utilizaron y qué fue lo que se logró en esos procesos de política pública. Así que vamos a comenzar un poco a elaborar un poco estos actores. Fíjense, y recordémonos de la definición que dimos de gobernanza, donde dijimos que era una forma multipolar de hacer gobierno y que había muchos actores estatales y extraestatales que formaban parte de esa búsqueda de solución a los problemas. Así que primero tenemos la línea presidencial y para muchos esto será un repaso de lo que fueron sus cursos de ciencia política en la universidad. Así que tenemos el presidente que es electo cada 4 años, que es elegido por voto por un colegio electoral, primero por voto popular y después se escogen unos compromisarios. Debajo del presidente está lo que llamamos la oficina ejecutiva del presidente, donde está el jefe de gabinete, el chief of staff, donde está el Council of Economic Advisors, que son personas de gran preparación académica en el área de la economía, en el área de las finanzas. Generalmente son personas que tienen doctorados o estudios superiores en áreas de economía. Tenemos también el Consejo de Seguridad. Tenemos la Oficina de Gerencia y Presupuesto en esa oficina del presidente, el Office of Management and Budget. Tenemos los asesores de inteligencia y tenemos la administración de Casa Blanca, entre otros. En Puerto Rico, pues esa línea presidencial, si fuéramos a hacer un paralelismo, pues aunque tenemos una relación con el presidente de los Estados Unidos, es uno de los actores en la política puertorriqueña, pero si fuéramos a ver asuntos locales, pues esa línea sería sustituida quizás por la figura del gobernador, gobernadora del país. En el Poder Ejecutivo tenemos entonces al presidente, al vicepresidente y a los jefes de agencia. Los jefes de agencia. En Estados Unidos, en ese Poder Ejecutivo, trabajan cerca de 2 millones de personas. En Puerto Rico trabajan cerca de 230,000 funcionarios, según datos del Instituto de Estadística.
Así que, ¿verdad? Son el brazo derecho del presidente, casi por cada una de las áreas de política pública que yo les expliqué anteriormente, pues tienes una agencia gubernamental, tienes unos secretariados que tienen que ver con esas áreas de política pública, se instrumentan a través de unas agencias de gobierno que son dirigidas por esos jefes de agencia. En cuanto al poder legislativo, tenemos en Estados Unidos la Cámara de Representantes, que es interesante, la Cámara de Representantes tiene una representación por población, así que la Cámara de Representantes representa a los ciudadanos, representa a los habitantes de un estado, así que se ha establecido su número en 435 miembros y su elección es por 2 años, así que la Cámara de Representantes Federal, como recordarán de sus estudios, se renueva cada 2 años. Es interesante el conocer que a veces nosotros hablamos del poder legislativo y que el poder legislativo hizo o dejó de hacer, y hablamos del poder legislativo como un todo, hablamos como si fuera un ente monolítico. Lo cierto es que el poder legislativo en Estados Unidos, como en Puerto Rico, trabaja en comités y subcomités. Así que cuando un grupo social quiere promover una política, pues lo que generalmente hace es tratar de incidir, tratar de lograr acceso a esos comités o subcomités, esos presidentes de comités o subcomités legislativos. En Puerto Rico a veces la traducción es un poco precaria y se habla de comisiones y subcomisiones. En el Senado los senadores representan a los estados, así que si hay 50 estados y tienes 2 senadores por estado, pues tienes 100 senadores. Y si se acuerdan, pues esos son electos cada 4 años, lo cual le da quizás un standing, ¿verdad? Más privilegiado que los representantes entonces. Tenemos el Poder Judicial y uno dirá, pues, es que el Poder Judicial para actuar en política pública, pues es cierto, hay que presentarle un caso. Cuando se le presenta un caso ante sí, pues el Poder Judicial, sobre todo el Tribunal Supremo de Puerto Rico o de los Estados Unidos, pues puede formular políticas públicas. Es interesante que a veces hay asuntos sociales que los oficiales, los gobernadores, los presidentes, los senadores, los representantes, no se atreven a atender mucho porque son figuras que son electivas, son electas, pues a veces los jueces cuando se le presenta un caso, pues toman una decisión que afecta o cambia, o de hecho formulan lo que es política pública. Les recuerdo, por ejemplo, el caso Brown versus Board of Education, que cambia todo lo que es la educación en los Estados Unidos y le da acceso a las minorías, sobre todo los afroamericanos, porque el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en un caso que se les presentó, pues toman una decisión que establece una jurisprudencia y cambian todo el ámbito de la política pública, en este caso educativa, y el acceso a la educación en los Estados Unidos. Así que tenemos, en términos del Poder Judicial, tenemos el Tribunal Supremo con 9 jueces, tenemos una Corte de Apelaciones, 13 Cortes de Apelaciones, tenemos 94 Cortes de Distrito y existen otras cortes o tribunales especializados como el Tribunal de Quiebras o Bancarrota, y además debemos acordarnos que hay unos tribunales estatales en cada uno de los estados. El derecho generalmente que se usa en Estados Unidos es el common law, que es un derecho que se basa en precedentes, se basa en decisiones. Así de ahí la importancia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, quienes lo componen, cuál es su ideología, es muy importante, pues porque los jueces toman decisiones muy importantes y de hecho, pues a veces formulan política pública, como les hablé del caso de Brown versus Board of Education. Entonces el tema allí que notarán es el tema del activismo judicial. Lo que queremos decir es que a veces los jueces aprovechan estas situaciones de casos que se les presentan para solucionar o presentar solución o cambiar
lo que es la política pública en Estados Unidos en este caso o en Puerto Rico. Puerto Rico tenemos un tribunal supremo compuesto por 9 jueces, tenemos un tribunal de apelaciones compuesto por 39 jueces, un tribunal de primera instancia, había antes 13 regiones judiciales, no sé si, creo que he oído que las han recogido un poco, y además hay una intervención en casos de materia federal, pues se va a la Corte de Distrito Federal en Puerto Rico. Y como recordarán, pues hay una mezcla del derecho español, ¿verdad?, el civil law y lo que es el common law. Hablemos un poco de los think tanks. Estamos hablando de esos actores que les expliqué de política pública. Hablamos de los actores gubernamentales primero, que ya se los expliqué, ¿no? Tienes el poder ejecutivo, tienes el presidente, tienes el poder legislativo, el poder judicial, siendo el poder judicial o solamente interviniendo en política pública frente a unos casos que se le presenten, ¿verdad? Los think tanks son organizaciones no gubernamentales, promueven el estudio de alguna área generalmente bien establecida de lo que es política pública. Puede ser en política energética, política comercial, política educativa, a veces en varias de esas áreas de política pública. Los think tanks pudieran tener o no tener una ideología. Eso no es malo necesariamente, siempre que este tipo de organización pues haga la aclaración de que es un think tank de visión liberal, de visión tradicional, republicano, demócrata. Una vez establezca su línea, pues ya los ciudadanos pueden consumir esa información que produce, esos estudios que producen esos think tanks, esos grupos de investigación, como generalmente se traduce en español, pues ya el público, teniendo en cuenta esa clarificación de que tienen una visión liberal, conservadora, republicana, demócrata, pues una vez está esa definición establecida, pues puede consumir y hacer uso de esa información. El énfasis, sin embargo, tiene que ser en el rigor metodológico. El think tank produce, ¿verdad?, para tener incidencias en lo que es la política pública, pues tiene, independientemente de su ideología, independientemente de dónde ocurre su financiamiento, pues debe tener un énfasis en el rigor metodológico y en la aplicación rigurosa de lo que es el método científico. Aquí les traigo un mapa muy interesante donde, y esto lo pueden conseguir en Google Maps, buscan el mapa de Washington y escriben allí think tanks en el área de Washington, y fíjense cómo en el área el área básicamente del Capitolio de los Estados Unidos, pues tenemos un conglomerado, un apiñamiento de grupos de think tanks, de grupos de investigación produciendo distintas fuentes de información para ser consumida por los senadores, por los representantes, por los sindicatos, por grupos que necesitan esa información para servirle de insumo a los legisladores, a los senadores, a los representantes, a las agencias de gobierno que están localizadas en el área de Washington. Simplemente una curiosidad, ¿verdad? Pero para que vean, ¿verdad?, la importancia de estos grupos y cuánta incidencia tienen en la política pública de los Estados Unidos, tanta que su localización geográfica pues está muchos de ellos a tiro de piedra de la capital federal y de los centros de poder, el Capitolio, Casa Blanca, etcétera. Vamos a mencionarles algunos think tanks porque me parece curioso, ¿verdad? Así que pueden hacer esa búsqueda, pueden hacer una búsqueda de think tanks en Estados Unidos o puedes entonces después afinarlo, think tanks liberales, think tanks demócratas, think tanks republicanos, etcétera. Pues tenemos por aquí el think tank, las áreas de política pública que generalmente trabajan o en los cuales desarrollan estudios y una orientación ideológica. Aquí les reconozco que a veces ellos establecen en sus websites cuál es su orientación ideológica, a veces, como todos los profesores universitarios, pues me he tomado la libertad de hacer una interpretación yo basado en los
los trabajos que han producido. Así que un ejemplo, y sé que muchos han oído de estos grupos, tenemos el Brookings Institution. El Brookings tiene unas investigaciones, es una de estas, ha producido investigaciones sobre la educación, la política exterior, la economía, el gobierno, y su orientación es liberal tirando hacia el centro. Les recomiendo un estudio sobre la economía de Puerto Rico que tiene el Brookings Institution, ya tiene algunos años, pero para las personas que le importa el desarrollo económico de Puerto Rico y el combate a la pobreza, pues resulta importante el leer ese estudio del Brookings Institution. Tenemos otro grupo, el Heritage Foundation, las áreas de política pública, pues la política comercial o la libertad de empresa, el gobierno, los derechos civiles, la defensa nacional, y su orientación es conservadora, muy conservadora. Como también lo es el RAND Corporation, es un grupo de investigación reconocido por su rigor metodológico, tiene muy buenos investigadores, sobre todo trabajan en el área de seguridad, salud, educación, el desarrollo sustentable y la política exterior, y son un grupo altamente conservador. Tenemos el Human Rights Watch. El Human Rights Watch habla sobre todo de derechos humanos y es liberal. El Kaiser Family Foundation toca temas de política pública de salud, las disparidades en la salud, el acceso a la salud, y nos parece que ideológicamente es independiente. Y por último, y solo son ejemplos, el Cato Institute, que toca temas sobre derechos civiles, economía, transparencia gubernamental, y su enfoque es liberal. Así que fíjense cuán importante es nutrir la formulación de políticas públicas con información y con estudios, con evidencia. Es decir, que hay grupos que buscan afectar la política pública y que no solo le llevan a los legisladores la necesidad, no solo le llevan la idea, sino que sustentan estas peticiones, ya sea de políticas nuevas o ya sea de reformas a políticas públicas existentes, pues cómo esas reformas van apoyadas por investigación, por estudios, por erudición. En Puerto Rico no hay demasiada historia demasiadas experiencias con los grupos de investigación, con los think tanks. Importante, el Centro para la Nueva Economía. El Centro para la Economía es un grupo muy apegado al rigor metodológico. Su área de expertise es, pues, obviamente la economía, las finanzas públicas. Han producido trabajos preciosos, trabajos que tienen que ver, por ejemplo, cada 4 años le hacen una serie de recomendaciones a los candidatos a gobernador sobre la economía de Puerto Rico. Así que le hacen esas recomendaciones a todos los candidatos y se espera entonces que el que gane pues acoja de alguna forma uno de esas plataformas, muchas de las ideas que el Centro para la Nueva Economía, que ha sido distinguido con una distinción que se llama está entre los 100 think tanks que dicen que se deben estar vigilando por su aumento, vamos a decir, en popularidad, etcétera. Abre Puerto Rico es un grupo que se dedica a tratar de aumentar la transparencia del gobierno, a hacer accesibles los documentos gubernamentales, así que están buscando mejorar lo que es el acceso de los ciudadanos a la información pública. Y por último, pues los de casa en el Colegio de Estudios Graduados en Ciencias de la Conducta y Asuntos de la Comunidad de la Pontificia Universidad Católica, con el apoyo de la presidencia de la universidad, pues nos hemos dedicado a hacer investigaciones sobre distintas áreas, y lo que buscamos no es hacer política pública, pero orientar las políticas públicas en el país. Así que hemos hecho trabajos sobre la pobreza en Puerto Rico en el 2013, en el 2014 un trabajo sobre la percepción de la satisfacción y la calidad de los servicios de salud, donde encuestamos
cerca de 300 personas en Puerto Rico, un estudio de la familia puertorriqueña por un grupo de profesores de trabajo social, un libro sobre los adultos mayores en Puerto Rico. Más recientemente tenemos un libro sobre la situación de los cuidadores de adultos mayores en Puerto Rico, y así por el estilo, pues cada cierto tiempo llevamos a cabo un estudio donde con datos, con evidencia, pues formulamos y exponemos cuáles son los problemas del país y exponemos una plataforma de posibles soluciones para los mismos. ¿Qué hacemos con esos estudios? Pues los compartimos con los legisladores, los compartimos con los jefes de agencia y los compartimos también con los medios de comunicación. Y acá hay ejemplos, ¿verdad?, de dos portadas de periódicos que han surgido de los estudios de nosotros. Una hizo primera plana en El Nuevo Día, un estudio en el 2011 sobre los retirados en Puerto Rico y cuál era la situación de los retirados. Es importante notar que este estudio fue realizado antes de la llamada quiebra de los sistemas de retiro gubernamentales en Puerto Rico. Ya se veía venir, pero no se había dado por completo esto. Así que es un estudio que posiblemente estemos rehaciendo, revisitando en los próximos años. Y tenemos también el estudio de la pobreza en Puerto Rico. Ya después del huracán María, pues yo creo que ha quedado clara la situación de los pobres y la pobreza en Puerto Rico, pero por otro lado, pues fuimos pioneros en ese sentido, esperando el censo del año 2020 para entonces poder quizás volver con el grupo de investigación a trabajar eso. Otro de los actores importantes dentro del proceso de política pública son los partidos políticos. En Puerto Rico, pues, ¿qué son los partidos políticos? Pues son instituciones, son grupos que buscan obtener, ejercer y mantenerse en el poder. En Puerto Rico, pues sabemos que hay varios partidos políticos, dos partidos mayoritarios, y es interesante que los partidos, según una taxonomía de partidos, pueden distinguirse entre partidos ideológicos y partidos pragmáticos. En Puerto Rico nos parece, y hay otros observadores de los partidos políticos en Puerto Rico, gente que se dedica más a eso que este servidor, que nos señala que los partidos en Puerto Rico tienden a ser pragmáticos en Puerto Rico, aunque tienen algunos tonos ideológicos, ¿verdad? El tema de la independencia, el tema de la estadidad son temas ideológicos, pero el centro de los partidos, el centro de sus ideas, pues tienden a ser muy parecidos y a veces pues se dan estas contradicciones de que tú tienes un partido que ideológicamente promueve una fórmula política, pero tiene que administrar la fórmula política que está vigente en el país y la administra sin ningún problema. Es decir, y eso denota pues el pragmatismo que tienen los partidos políticos. En Estados Unidos son altamente pragmáticos también, tanto que ya no hay mucha diferencia entre republicanos y demócratas, y esto puede ser muy polémico, pero en la base, ¿verdad? Quizás quitando temas álgidos como es el tema de la inmigración y otra serie de temas, ¿verdad? Así álgidos, pues el resto de las políticas públicas pues tienden a parecerse mucho los dos partidos. Entonces, si fuéramos a evaluar las características de los partidos políticos en Puerto Rico, pues el pragmatismo, como les mencioné, es una de sus características. Otro tema bien importante en los partidos en Puerto Rico es la estricta disciplina de partido. Y ahí hay un elemento quizás ideológico. El partido político tiende a exigir de sus miembros el que una vez se toma una decisión de cuál es la fórmula o cuál es la visión del partido respecto a un tema, pues generalmente no se ve con buenos ojos la disidencia de sus senadores, representantes y líderes políticos con respecto a esas líneas establecidas por los partidos. Y eso es lo que le llaman algunos observadores la estricta disciplina de partido. Y en Puerto Rico, pues a pesar de que hay muchos partidos políticos, se da el tema de que es un sistema bipartidista. Cuando uno en la ciencia política habla de un sistema bipartidista, no está hablando de un sistema en el que solo hay dos partidos, sino que estamos hablando de un sistema donde, a pesar de que haya distintos partidos políticos,
hay realmente dos contendientes reales por el poder, con fuerzas bastante semejantes, bastante parejas, donde puede ganar uno o puede ganar otro, y entonces eso es lo que le llamamos un sistema bipartidista. Anteriormente a eso, en Puerto Rico existió lo que doña Carmen Ramos de Santiago, una ex profesora de la Universidad de Puerto Rico, hablaba del cuasi monopartidismo, donde tenía en la era de Muñoz Marín, pues básicamente un partido político. Aunque hubiese otros partidos políticos, solamente uno era el contendor real por el poder. Así que de allí nos movimos a partir del 68, pues a un sistema bipartidista, un sistema de alternancia política entre un partido y otro. Los empleados de carrera también son parte vital de este proceso de formulación y de implementación de políticas públicas. Quizás en la formulación porque el empleado que rinde servicio directo a la ciudadanía en nuestro gobierno, pues un empleado que está en contacto con la realidad y está en contacto con las necesidades de los ciudadanos. Y puede ser el canal, puede ser el vehículo a través del cual, sobre todo si eso se articula en nuestro proceso de gestión pública, nuestro proceso de administración, pues uno pudiera lograr, ¿verdad?, tener esta vía de acceso a la información del ciudadano común y corriente, de qué necesita, de qué quiere, de cómo podemos mejorar sus servicios. También el funcionario público de alto nivel, de bajo nivel, perdón, o de nivel intermedio, lo que se le llama a veces el street level bureaucrat, pues, y aquí hay un libro respecto al tema de Lipsy, pues el street level bureaucrat realmente, aunque los altos niveles gubernamentales establezcan que la política pública debe ir por un lado, son los funcionarios que dan servicios directos a los ciudadanos los que van a determinar si esa política pública es efectiva o no, de acuerdo a la implementación que hagan o dejen de hacer de esa área. Es decir, nosotros podemos decir que una conducta es delito y el policía detiene a una persona que está cometiendo esa conducta, pero el policía en ese momento de detener a la persona es quien decide si implanta la política pública o no. Así que eso es lo que le llamamos el street level bureaucrat, el street level bureaucracy, que puede ser una fuerza que impulsa el logro de los objetivos de política pública, o puede ser una fuerza que restrinja el logro de los objetivos de la política pública. Recordamos, por ejemplo, en el pasado, en una ocasión, cuando en Puerto Rico se le entrega una computadora laptop a cada maestro. Y se pretendió de esa forma, y no era mal programa, pero se pretendió de esa forma, pues cambiar toda la visión de lo que era la educación en Puerto Rico. Pero no hubo una transición adecuada entre lo que había antes y lo que se trataba de implantar, logrando una gran resistencia de los maestros, en este caso los street level bureaucrats, si me perdonan, y entonces pues finalmente no se logró la implementación adecuada de esas políticas porque chocó con una gran resistencia al cambio. Entonces hay raudales de información escrita en libros, revistas profesionales de psicología industrial organizacional que tocan el tema de la resistencia al cambio. Así que nuestro llamado es a incorporar a estos funcionarios públicos de mediano nivel, de bajo nivel, en la identificación de las necesidades de la sociedad, en la identificación de las necesidades del pueblo, en la búsqueda de lograr una gestión pública más ágil. Pues es interesante es importantísimo lograr el incorporar a estos funcionarios de mediano y bajo nivel. Así que, recordando, en Estados Unidos existen 2 millones de empleados públicos, no todos son de carrera, valga la aclaración, y en Puerto Rico hay cerca de 230,000 empleados públicos, lo cual los hace una fuerza importante que hay que tomar en cuenta a la hora de formular, de implementar políticas públicas. Hablemos un poco entonces de otro actor del diagrama, aquel que les presenté al principio, que son los medios de comunicación.
Entonces debemos reconocer que los medios de comunicación son una de las formas más efectivas para que los grupos de ciudadanos puedan lograr colocar sus problemas y sus recomendaciones y preocupaciones en la agenda gubernamental. Así que básicamente yo le diría que un problema casi no es un problema social hasta que la prensa o los medios de comunicación lo recogen. Una vez se le lleva a la prensa ese problema, esa necesidad del pueblo, pues eso tiende a tomar gran velocidad y los formuladores de políticas pues tienden a prestarle gran importancia y gran atención a esos temas. Hay que reconocer que la prensa en el país ha cambiado. Nosotros hemos tenido unos grandes downsizing, ha disminuido el tamaño de los medios de comunicación tradicionales, se han despedido a veces muchos periodistas de esos medios tradicionales. Pero por otro lado, eso ha sido un problema, pero ha sido también en términos de políticas públicas, ha sido un cambio bien significativo, porque hoy día tenemos muchos periódicos, muchos medios de comunicación, sobre todo online. Así que se ha fragmentado y se ha diversificado las posibilidades de los ciudadanos para lograr llevar esas preocupaciones y necesidades de solución de problemas y de políticas públicas en el país. Así que nos parece que hay una fragmentación primero de la prensa por las reingenierías y los cambios administrativos de los grandes medios, pero por otro lado hay más medios de comunicación, hay una prensa más investigativa hoy día porque ya están muchos periodistas están liberados de las líneas editoriales de sus periódicos, de sus canales de televisión, de sus distintos medios de comunicación. Y entonces tenemos una prensa que es multimedios, tenemos a veces una prensa que te imprime el periódico, sale en la página web y sale a veces en tiempo real en FaceTime, en Twitter, en distintas otras redes sociales. Así que tenemos una prensa que tiende a ser en tiempo real porque a veces a través de Facebook Live u otras tecnologías, sin necesidad de interrumpir la programación de la televisión, pues tienes acceso a la información en el mismo momento en que están ocurriendo los hechos y entonces tenemos una amplia cobertura de muchos medios de comunicación, algunos pequeños pero muy poderosos. Y, por qué no decirlo, tenemos una cobertura mucho más internacional, mucho más global. Así que lo que pasa en el país, pues se transmite inmediatamente en tiempo real a otras latitudes y lo contrario también es cierto. Nos enteramos de lo que ocurre en otras latitudes, en otros lugares del mundo, casi de forma instantánea, casi cuando está ocurriendo. Así que eso da una cubierta más global y eso también hace que otros actores en el proceso de política pública, actores a veces de carácter internacional, influyan o afecten o tengan algo que decir con respecto a las situaciones que ocurren en nuestro país. Otro grupo de actores grandes son los grupos de presión. Los grupos de presión son grupos que buscan influenciar el poder político, no buscan ejercer de por sí el poder político, no son un partido político, así que los grupos de presión generalmente están circunscritos a un área de política pública, ¿no? Hay grupos de presión en el área de educación, grupos de presión en el área de protección del ambiente, ¿verdad? Así que tratan de adelantar sus intereses a través de los procesos de política pública y no persiguen el propósito, como mencioné, de ejercer el poder. Solamente buscan afectar el poder político a su favor. Aquí les he colocado un mapa con respecto a los grupos de presión y he escogido un tipo de grupo de presión que son los sindicatos. Y una vez más hemos ido al mapa de Washington DC y hemos buscado cuántos grupos de presión hay. Así que los grupos de presión más sindicatos, en este caso sindicatos como grupo de presión, pues más poderosos se localizan en áreas muy cercanas a los centros de poder en Washington, cerca del Capitolio, cerca de la Casa Blanca, para tener acceso. Estos grupos a veces son tan poderosos, los sindicatos, que muchos de ellos envían personal por todas las mañanas, sea la Cámara, sea el Senado, a averiguar
si hay algún proyecto que se va a discutir, algún proyecto de ley que se va a discutir que pueda afectar los intereses del gremio que ellos están representando. Y entonces envían personas a cubrir, a levantar información de primera mano sobre lo que está ocurriendo en el Senado, lo que está ocurriendo en la Cámara, y para informarles entonces a toda su membresía y a la jerarquía del sindicato, de modo que puedan tener una reacción casi inmediata a lo que está ocurriendo en la Cámara de Representantes, a lo que está ocurriendo en la Cámara, a lo que está ocurriendo en las agencias del Ejecutivo. Así que es interesante pues ver allí cómo se localizan esos medios de grupos de presión identificados como los sindicatos. Hay otro tipo de grupo de interés y de presión que no son sindicatos. Tenemos los grupos protectores del ambiente, como son Greenpeace, como son el Sierra Club, de promoción de derechos civiles, como es el American Civil Liberties Union, la Asociación de Personas de Color, la National Rifle Association. Así que en distintas áreas de política pública, pues tienes distintas organizaciones que tienden, grupos de presión que tienden a promover. Los sindicatos, la AFCLO, la American Federation of Teachers, la United Auto Workers, la United Steelworkers, son grandes jugadores, grandes actores, grandes players en el área de política pública, y los formuladores de política pública los toman muy en cuenta porque tienen gran poder a la hora de levantar fondos, por ejemplo, para apoyar o castigar a candidatos políticos, porque sus decisiones de política pública favorecen o desfavorecen sus intereses. Asociaciones comerciales, ¿verdad?, como la American Petroleum Institute, la Alianza de Manufactureros de Automóviles, etcétera. Grupos que se movilizan de forma rápida y de forma contundente cuando sus intereses se ven amenazados en esta área. Los métodos utilizados por estos grupos de presión, algunos métodos son el cabildeo o el lobbying. Fíjense que ese tema de lobbying viene de vestíbulo, de lobby, porque originalmente estos grupos de presión, antes eran más precarios, ¿verdad? Pues lo que hacían es que enviaban personas a tratar de atajar a los senadores y a los representantes cuando iban subiendo las escaleras del Capitolio, y atajarlos y abordarlos con, ¿verdad?, papeles o con alguna petición cuando iban entonces de camino a su trabajo. Eso se sigue haciendo, pero de forma ya más, no de esa forma tan precaria, sino simplemente pues tratando de sacar citas, llamando y tratando de lograr eso. Muy efectivo algunos grupos de estos que mencioné con respecto al uso del cabildeo. La influencia en las campañas políticas y los partidos a través de los Political Action Committees, así que estos sindicatos y grupos pueden recoger dinero de sus miembros y entonces destinarlo a la campaña política de aquellos candidatos que favorezcan sus intereses, y lo mismo pues no darle ese apoyo a esos candidatos que no apoyen sus intereses. Influenciando la opinión pública a través de las redes sociales, programas de televisión, programas radiales, etcétera, y entonces ya utilizando otra serie de instrumentos ya más polémicos, como los piquetes, las huelgas, los sit-downs, que son instrumentos, ¿verdad?, que históricamente han utilizado algunos grupos de presión para el logro de sus intereses y adelantar, ¿verdad?, sus visiones de política pública o sus modificaciones a las políticas públicas existentes en el área comercial, en el área de protección del ambiente, en el área de los derechos de los trabajadores, etcétera. Entonces, podemos hablar de los llamados subsistemas del modelo SER. Así que tenemos una serie de actores en el proceso de política pública. ¿Y cómo actúan esos actores? Pues fíjate, hay dos formas adicionales que el profesor Sear le llama los subsistemas del proceso de política pública, que son los triángulos de hierro y el ABC de la política. Cuando hablamos de los triángulos de hierro, hablamos de acuerdos entre actores. Fíjate que te hablé de los actores aparte,
Y entonces próximamente vamos a hablar de esos actores, del juego de esos actores en conjunto. Y el ABC de la política, pues cómo se logran ese juego entre los distintos actores.